La historia de hoy, es tan escandalosa que me sonrojo solo de pensarla. ¿Listos para que les susurre al oído? Vamos allá. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón late tan fuerte que parece que va a salirse de tu pecho? Así me sentía yo cada vez que veía a los hermanos de mi esposo. Sí, has oído bien. Los hermanos, en plural. Esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado y terminé envuelta en el triángulo amoroso más extraño que te puedas imaginar. Una historia de deseo, engaño y consecuencias que cambiaron mi vida para siempre. Me llamo Sara y hace 5 años me casé con el que creía que era el amor de mi vida, Carlos. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba psicología y él ingeniería. Fue un flechazo instantáneo. Carlos era todo lo que siempre había soñado. Inteligente, divertido y con una sonrisa que iluminaba la habitación. Después de 3 años de noviazgo, me propuso matrimonio en la Torre Eiffel durante unas vacaciones en París. Fue mágico, romántico, perfecto. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Nuestra boda fue como un cuento de hadas. Vestido blanco, iglesia llena de flores. Una recepción con más de 200 invitados. Todo era perfecto hasta que conocí a sus hermanos gemelos, Javier y Jorge. Cuando los vi por primera vez, sentí como si el tiempo se detuviera. Eran idénticos a Carlos, pero había algo en ellos que me atraía de una manera que no podía explicar. Quizás era lo prohibido, o tal vez era la emoción de no saber con cuál de los tres estaba hablando en las reuniones familiares. Sea como fuere, ese día plantó una semilla en mi mente, que pronto crecería hasta convertirse en una jungla de deseos y secretos. Los primeros meses de matrimonio fueron maravillosos. Carlos y yo éramos la pareja perfecta. Compramos una casa en las afueras de la ciudad. Adoptamos un perro y comenzamos a planear tener hijos. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Carlos trabajaba hasta tarde, viajaba mucho por negocios y cuando estaba en casa, parecía distante. Fue en ese momento cuando Javier entró en escena. Vino a visitarnos un fin de semana que Carlos estaba fuera de la ciudad. Me invitó a tomar un café solo para charlar. Dijo, acepté, pensando que sería una buena oportunidad para conocer mejor a mi cuñado. El café se convirtió en una caminata por el parque, la caminata en una cena. Y antes de darme cuenta, estábamos besándonos en el porche de mi casa. Me sentía culpable. Pero la adrenalina era adictiva. La forma en que Javier me miraba, cómo me hacía sentir deseada y apreciada. Era algo que hacía tiempo que no experimentaba con Carlos. Pensé que sería solo una vez, que podría olvidarlo y seguir con mi vida. Pero me equivoqué. Javier y yo comenzamos a vernos a escondidas. Hoteles discretos, encuentros furtivos en cafeterías de otras ciudades. Cada vez que estaba con él, me sentía viva de nuevo. Pero entonces llegó Jorge. Él descubrió lo que pasaba entre Javier y yo durante una reunión familiar. Noté cómo nos observaba, cómo sus ojos seguían cada uno de nuestros movimientos. Al final de la noche, me acorraló en la cocina. Sé lo que está pasando entre tú y Javier, me dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. Si no quieres que Carlos se entere, tendrás que darme lo mismo que le das a mi hermano. Estaba atrapada. Si me negaba, Jorge se lo contaría todo a Carlos. Si aceptaba, estaría cayendo aún más profundo en este pozo de mentiras. Pero el miedo a perderlo todo fue más fuerte. Acepté. Y así me encontré viviendo una triple vida. Esposa devota por el día, amante secreta por la noche. Los gemelos competían por mi atención, sin saber que compartían el mismo secreto. Era un juego peligroso, una danza sobre el filo de una navaja. Las mentiras se acumulaban, las excusas se volvían más elaboradas. Vivía con el constante temor de ser descubierta. Cada mensaje de texto, cada llamada perdida, cada tarde libre se convertía en una oportunidad para el engaño.
Mi vida se convirtió en una serie de encuentros clandestinos. Con Javier era pasión desenfrenada, noches de hotel y promesas susurradas. Con Jorge era más un juego de poder. Encuentros rápidos y llenos de adrenalina. Y con Carlos. Con Carlos intentaba mantener la fachada de un matrimonio feliz, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Hubo momentos en los que quise confesarlo todo. Momentos en los que el peso de la culpa era casi insoportable. Pero el miedo siempre ganaba. Miedo a perder a Carlos, miedo al escándalo, miedo a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los meses pasaron y mi doble vida comenzó a pasarme factura. Perdí peso, no podía dormir, vivía en un estado constante de ansiedad. Carlos notó los cambios, pero atribuyó mi estado al estrés del trabajo. Si él supiera, pero lo que ninguno de nosotros sabía era que Carlos no era tan ingenuo como pensábamos. Él había notado los cambios en mi comportamiento, las llamadas a escondidas, las salidas repentinas. Había contratado a un detective privado para que me siguiera. Un día llegué a casa después de un encuentro con Javier y encontré a los 3 hermanos sentados en la sala. El ambiente estaba cargado de tensión, podía cortarse con un cuchillo. Si te está gustando el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Carlos me miró con ojos llenos de dolor y dijo, lo sé todo, Sara. El detective me ha entregado fotos, mensajes, todo. Mis hermanos acaban de confesármelo todo también. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Esperaba gritos, acusaciones, pero lo que siguió fue aún peor. Silencio, un silencio ensordecedor que parecía durar una eternidad. Finalmente, Carlos habló de nuevo, su voz quebrada por la emoción. Pero eso no es todo. Mientras investigaba tu infidelidad, descubrí algo sobre mí misma. Algo que mis padres me habían ocultado toda la vida. Siempre supe que era diferente a mis hermanos. Ahora entiendo por qué. Resulta que soy adoptado. La revelación me golpeó como un tren. Todo este tiempo había estado engañando a mi esposo con sus hermanos, que en realidad no eran sus hermanos. La ironía de la situación era casi cómica, si no fuera tan trágica. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones. Javier y Jorge se enfrentaron, acusándose mutuamente de haber iniciado todo. Carlos se derrumbó, llorando no solo por mi traición, sino por la mentira que había sido su vida. Y yo me quedé allí, paralizada, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba a mi alrededor. Esa noche me fui de casa con solo lo puesto. Perdí a mi esposo, a mis amantes y a la familia que creía tener. Pero gané algo más valioso, una lección que cambiaría el curso de mi vida. Los meses siguientes fueron un infierno. Me mudé a otra ciudad, cambié de trabajo, intenté reconstruir mi vida desde cero. Fue un proceso doloroso, lleno de noches de insomnio y días de arrepentimiento, pero poco a poco comencé a sanar. 5 años han pasado desde aquella noche fatídica. Hoy puedo decir que he reconstruido mi vida. Estoy soltera, pero en paz conmigo misma. He aprendido a valorar la honestidad por encima de todo, a enfrentar mis problemas en lugar de buscar escapes fáciles. Si hay algo que quiero que saques de mi historia es esto. La honestidad, por dolorosa que sea, siempre será mejor que vivir en una telaraña de mentiras. El engaño puede parecer emocionante al principio, una escapada de la rutina, una aventura prohibida, pero al final el precio que pagas es mucho más alto de lo que imaginas. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace es mejor estar del lado correcto de la historia. No cometas mis errores, valora lo que tienes, comunícate con tu pareja, enfrenta tus problemas de frente, porque al final del día poder mirarte al espejo y estar en paz con la persona que ves reflejada vale más que cualquier emoción pasajera. Mi historia es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, y que esas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, sino a todos los que nos rodean.
Así que la próxima vez que sientas la tentación de la infidelidad, recuerda mi hombre historia. Recuerda que lo que parece un juego inofensivo, puede convertirse rápidamente en una pesadilla de la que no puedes despertar. La vida me ha dado una segunda oportunidad, y no pienso desperdiciarla. Espero que mi experiencia pueda servir para que otros no cometan los mismos errores, porque al final el amor verdadero se construye sobre la base de la confianza y la honestidad, no sobre mentiras y engaños. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.